esto? Bueno, en principio, la Defensoría del Pueblo ha venido supervisando y lo va a seguir haciendo todos los procesos electorales. ¿Qué supervisamos en la institución? Supervisamos el cumplimiento del principio de neutralidad, que implica que ningún funcionario, servidor público, autoridad, ¿no? Puede expresarse de manera positiva o de manera negativa, o dicho de otra manera, a favor o en contra de un candidato o candidata o determinada agrupación política, ¿correcto? Entonces, inclusive el Código de Ética de la Función Pública también establece como un principio y como un deber mantenernos neutrales durante el proceso, en el tema político, en los procesos electorales, ¿no? Inclusive en esa línea, por ejemplo, en el proceso electoral anterior, para la elección del presidente del Congreso de la República, ¿no? La Defensoría del Pueblo Cañica detectamos alrededor de 36 a 39 funcionarios del gobierno regional que habían violado justamente el principio de neutralidad y habían efectuado publicaciones o mensajes a favor de la candidatura de la esposa del gobernador regional. Estos casos tienen que ser de conocimiento y han sido puestos de conocimiento del Ministerio Público, del Jurado Electoral Especial y de la propia Oficina de Integridad o de la Secretaría Técnica, perdón, la Secretaría Técnica del Gobierno Regional. Y justo, como ellos también tienen un plazo, en el caso de la Secretaría Técnica, ¿no? Ya en el mes de julio la Defensoría vamos a requerir información para ver en qué resultados hubo de las investigaciones que debió haber efectuado este funcionario, ¿no? En el caso inclusive del Ministerio Público, la Defensoría sí tuvo que hacer o de poner de conocimiento al fiscal de la presunta comisión de un ilícito por parte del propio gobernador regional, porque entendíamos que todas estas personas, que inclusive eran funcionarios de confianza del gobierno regional, ¿no? Tenían un direccionamiento en relación a hacer campaña política a favor, en este caso, del esposo del gobernador, ¿no? Hemos hecho seguimiento y entendemos que todavía la investigación sigue en curso, ¿no? Y el Jurado Electoral Especial también, en los casos que le hemos enviado, ¿no? Nos ha dado la razón, en el sentido que también han confirmado la vulneración justamente del principio de neutralidad. Lo otro que también estamos supervisando es el cumplimiento de los gobiernos locales. La propia norma electoral establece que los gobiernos locales deben emitir ordenanzas para regular la publicidad electoral, ¿no? Durante, obviamente, el tema de la campaña, es decir, qué lugares están autorizados, ¿no? Para que una agrupación política pueda colocar sus candidatos. Sus propias normas, ¿no? El municipio, sí, lo que pasa es que no las cumple, claro, lo colocan en postes, en cualquier sitio, y el municipio no hace nada, ¿no? Hay que entender ahí que evidentemente, como tú bien señalas, es responsabilidad del gobierno local. Los gobiernos locales son los que ordenan la ciudad. Entonces tienen que señalar exactamente dónde se puede colocar, las sanciones que deben darse en caso de incumplimiento de las disposiciones de la autoridad municipal. Y justamente ya el mes pasado hemos iniciado una supervisión. El año pasado hicimos también una supervisión donde evidenciamos que en muchos gobiernos locales, por ejemplo, no existía infracciones por incumplimiento de sus propias disposiciones y por lo tanto no iban a ser sancionables. Entonces, por ejemplo en el caso de Paracas, que evidenciamos que no contaba con una ordenanza municipal sobre el particular, ¿no? Entonces, este año nuevamente hemos vuelto a iniciar la supervisión, tomando en cuenta el proceso electoral o las elecciones que se van a llevar a cabo, las votaciones en octubre de este año, ¿no? Entonces estamos iniciando ya, los gobiernos regionales nos están nuevamente facilitando sus ordenanzas municipales, que en el marco de las competencias vamos a seguir nosotros supervisando. Pero este es en este estadio, cuando ya formalmente se inicie la campaña electoral, ¿no? Igual la Defensoría va a comunicar a los gobiernos locales los casos que advertamos en el cumplimiento de sus propias ordenanzas, para recomendarles que obviamente cumplan con sus disposiciones, ¿no?
Y también, evidentemente, la Defensoría supervisa el proceso electoral en el cumplimiento de las obligaciones de los entes electorales, es decir, RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Respecto a la educación, en el desarrollo del proceso electoral. Con el jurado electoral, en el área de formación, por ejemplo, la Defensoría sí ha acompañado, inclusive hemos realizado o hemos participado en actividades promovidas por ellos para poder informar a la población, que ese es otro tema también que hacemos nosotros dentro de este proceso o en el proceso electoral, es decir, informamos a la ciudadanía sobre sus derechos, ¿correcto? Y justamente sobre este tema, el derecho y las responsabilidades que tienen las instituciones del Estado vinculadas justamente con este tema de neutralidad que para la Defensoría es importante, ¿no? Bien, pero a esta altura, así como están viendo, aunque en realidad es, no sé, es Ica todo el Perú, todavía se siguen pintando paredes. En otros países ya no se pintan paredes, sino concretamente paneles y se acabó, ¿no? Claro, pero eso parte justamente de la decisión que tenga la autoridad local y los consejeros, porque se tiene que aprobar la regulación a través de una ordenanza. Entonces tanto los alcaldes como los regidores son responsables justamente de ese tema. O sea, para ponerte en todo caso o responderte en función de lo que tú acabas de señalar, ¿no? Le compete a la municipalidad evaluar si es que se puede seguir realizando no pintas, por ejemplo en propiedades. La norma electoral no lo prohíbe tampoco, por el contrario, lo que te dice es que tiene que tener una autorización por parte del propietario, ¿no? Y obviamente la obligación de que lo pintas, pasado el proceso electoral, tienes que retirar esa pintura, ¿no? Y una serie también de prohibiciones. Pero eso parte, repito, de la evaluación que tendría que hacer la autoridad local con sus regidores, ¿no? Para eso es autonomía. Exacto. Y si ellos deciden y dicen, bueno, por ejemplo, en mi distrito se prohíbe que las paredes se pinten, eso no es absolutamente legal, ¿no? Y tampoco es inconstitucional. Pero sí debe establecerse zonas donde justamente la propaganda electoral debe darse, ¿no? No hay una investigación respecto a la proporcionalidad también, por ejemplo, de la campaña electoral que realizan algunos exfuncionarios o exautoridades. Esa es una labor de la OMPE. En realidad, la OMPE es la que evalúa el financiamiento en las campañas de los procesos, inclusive la norma establece la obligación no solamente de la agrupación política, sino de los propios candidatos de informar a la OMPE sobre los gastos que han realizado en la campaña. Lo que sí la Defensoría del Pueblo hace es justamente promover que la ciudadanía esté informada. Bueno, no es casual que, por ejemplo, funcionarios del gobierno regional, de la G o de otro, tienen campañas millonarias en algunos distritos. Esto no. Claro, pero eso como te repito, es que eso ya tiene que ser evaluado por la entidad competente, que en este caso es la OMPE. O sea, ¿no? O sea, por eso te digo, o sea, si yo postulo, la OMPE después me va a preguntar a mí que yo le rinda cuentas del gasto que yo he efectuado. Y eso finalmente también forma parte de la transparencia, ¿correcto? Lo que sí es irregular y podría intervenir no solamente la Defensoría, sino la Contraloría y el Ministerio Público, es el uso de los bienes públicos. O el uso de mi cargo, mi función, para poder hacer campaña política a favor o en contra de una persona. Por ejemplo, ¿no? Yo uso mi vehículo oficial para trasladar material de propaganda electoral, que en anteriores procesos electorales la Defensoría ha podido observar y se ha hecho la denuncia respectiva, ¿no? O por ejemplo en un proceso electoral, hablando propiamente de la región de Ica, cuando la norma permitía, por ejemplo, la reelección de un alcalde que trasladó en camionetas de serenazgo a pensionistas de la pensión 65 al banco para hacer cola y cobrar, y se les regaló a ellos el polo con el logo del candidato, que en ese momento también era alcalde. Eso es un delito,
y eso viola también la neutralidad electoral. No quedó nada. Es el uso de bienes públicos. Bueno, lamentablemente ya no le hemos hecho seguimiento, hablando de hace años, no recuerdo ahorita en qué culminó el tema, ¿no? Pero eso también, por ejemplo, ¿no? Y ahora existen ya canales de denuncia. La Contraloría, la Presidencia del Consejo de Ministros ha implementado canales de denuncia contra la corrupción. Entonces puede una persona denunciar justamente si observa si alguien está usando recursos públicos, teléfonos, lugares, por ejemplo, no, uno ingresa a denuncia la corrupción en Google PCM y ahí está el canal, es un registro virtual que se puede hacer para poder denunciar el hecho, ¿no? Ahora, si yo advierto como ciudadano que están usando recursos públicos para hacer campaña electoral, ahí también, por ejemplo, se puede poner de conocimiento la Contraloría, porque es obligación de la Contraloría velar que los recursos públicos se usen de una manera eficiente, ¿no? Y evidentemente a nosotros desde la Defensoría del Pueblo, obviamente, y si nosotros verificamos o tenemos indicios de que efectivamente ello ocurrió, también igual lo canalizamos a las instituciones competentes para que ellos inicien ya las acciones de fiscalización y sanción si corresponda. Pero aquí sí es importante en los procesos electorales tomar en cuenta el rol que juega el ciudadano. O sea, en principio, hay que entender que en los procesos electorales implica colocar a personas que van a tener una enorme facultad de decisión sobre nuestras vidas, ¿no? Elegir a un gobernador, gobernadora, alcalde o alcaldesa, eso también va a tener un impacto en nuestras vidas. Por eso es importante que se elija, ¿no?, a la persona que nosotros consideremos que pueda cumplir o satisfacer nuestras expectativas, pero no solamente en función de las propuestas, sino también desde la Defensoría apostamos que comience también a evaluarse la integridad del candidato o la candidata, ¿correcto? Es decir, evaluar quién está postulando, porque como repito, una vez que esté ocupando el cargo público va a tener la posibilidad de tomar decisiones que va a influenciar en nuestras vidas. En el caso mucho más sencillo, el que comentabas tú, si en las paredes se puede o no se puede, ¿no? Muy bien señalada, son la autonomía que tienen los gobiernos locales. ¿Y quién lo decide? Lo deciden los regidores y el alcalde o la alcaldesa que esté ocupando dicho cargo, ¿no? Y hablamos solamente de un ejemplo tan sencillo como ver si es que en una pared se pinta o no se pinta. Pero hay aspectos importantísimos porque manejan recursos públicos, porque pueden tomar decisiones y eso va a tener un impacto en nuestra vida. Entonces es importante no solamente elegir en función de los planes de propuestas, que también invitamos desde la Defensoría a que una vez, porque ahorita todavía están por la ampliación que ha habido de la inscripción de candidatos, ¿no?, pero también las agrupaciones políticas, los ciudadanos tienen un deber de poder revisar cuáles son sus planes de propuesta y si efectivamente esos planes son viables. Y en segundo lugar, reitero nuevamente la integridad de los candidatos y candidatas, ¿no? Entonces, el voto no es solamente voy a votar porque si no voto me multan, no. El ciudadano tiene que comenzar a entender que su voto importa muchísimo, pero para poder votar tiene que tiene que escuchar, tiene que informarse, ¿no? Y el proceso electoral tiene que ser también en condiciones de igualdad. Bueno, así como estoy viendo entonces con la calidad de propuestas, sí, la integridad, voy a votar viciado, parece, ¿ya? Bueno, son decisiones que cada uno tendría que llegar a asumir, ¿no? Pero la idea es que cuando vaya la persona a votar, esté debidamente informado. O sea, el voto importa. O sea, eso es importante que el ciudadano entienda, ¿no? Porque si no, después tenemos justamente, no voté por esta persona, si este es así, no hizo esto, no me hizo lo otro. Entonces, la mejor manera es sentarse, evaluar el plan, quiénes los acompañan y obviamente la integridad de estas personas, ¿no?, que nos garantice un buen gobierno que necesitamos. Muchas gracias, Jorge. Gracias.